¿Alguna de las personas que también quisiera intervenir para luego ya empezar lo que es la exposición? A ver, doctor, le escucho. Eso es una amarga experiencia. ¿Ya? En el sentido porque, ¿qué pasa? En un proceso civil, él utilizó mi casilla, mi nombre, y cuando yo una persona al juzgado, me dice que yo no soy. Utilizando mi casilla y todo, y mi carta. Entonces, por eso que yo pedí a la dirección académica que den el carnet. ¿Por qué? Porque hay ensayos juzgados que ya tienen determinado quién va a ser su curador. En el caso mío fue 2 veces. Entonces, cuando yo ya dieron el carnet hace 2 años, entonces presenté mi carnet de curador, porque tú sabes que el proceso de curador es aprobar el curso, presentar su currículum con su foto y sale buena solución ante el nombre del curador. También le he hecho esa obsesión también a la dirección para que se dé un carnet de curador. Ya, pero en el caso suyo específicamente le notificaron a su casilla, pero no era su nombre de usted. No, era mi nombre, todo. Todo, había utilizado mi nombre, mi casilla, todo. Y cuando yo voy a jugar, digo, soy este. Presento mi escrito como curador. ¿Ya? Me dice, usted no es. Entonces yo hice mi queja. Entonces, ¿por qué? Porque eso está pasando, eso es una realidad. Ahora, también es bueno tener la casilla física, por fundamental. La casilla física, aparte de la casilla electrónica, la casilla física. ¿Por qué? Porque te va a ir ahí las notificaciones, todo el proceso de la demanda que tú vas a ser curador. Ok. Gracias, doctor. Bueno, gracias a la intervención de 2 abogados que ustedes están... De ahí lo continuamos porque si no vamos a estar en intervenciones y no vamos a llenar en lo que es la capacitación, que ya lo tienen ustedes porque se les ha notificado. De ahí hacemos una especie de intermedio y seguimos con las preguntas. Lo que sí les puedo decir a ustedes, y ya tienen que ir apuntándolo a las personas que ya ejercen el cargo de curador procesal y los que van a ejercer, que cuando se les notifica a ustedes para ejercer el cargo de curadores ad honores, ustedes tienen que poner en conocimiento al colegio de abogados, ya al vicedecanato. ¿Por qué razones? Porque se supone de que hay un registro en el cual se tiene que ustedes registrar como curadores, porque el código de lo que es el ingreso del colegio de abogados se les señala que es una defensa gratuita una vez al año, pero tampoco podemos tener 3, 4, 5. Entonces quiere decir de que si ustedes no comunican al colegio de abogados, entonces va a pensar la corte que todavía ustedes pueden ejercer cargos gratuitos. Y ustedes tienen que tener en cuenta que cada notificación que ingresa del Poder Judicial, ustedes tienen que contestar. Porque la consecuencia va a ser que ustedes le puedan iniciar un proceso administrativo disciplinario. Entonces es muy fácil. Entonces le notifican a Honores, asumes el cargo y pones en conocimiento al Colegio de Abogados para que se registren y ya cumpliste con lo que dice las normas del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Y ya tú le puedes decir en ese caso ya al juez, señor juez, yo ya tuve ya una defensa gratuita y yo no puedo asumir la gratuita. Entonces eso hay que hacerlo, y lo que dice el doctor que lo han notificado ya es un error que ha podido generar el Poder Judicial, porque sabemos que los jueces son de carne y hueso, tienen algún tipo de inconveniente, de repente los formatos ya están pegados, notifican, de repente él no emitió la resolución y de repente el notificador lo emitió, entonces esas cosas se pueden subsanar. Y otra cosa, cuando uno no puede asumir la defensa del curador procesal, si no tiene la respuesta de espacio de magistrado, normalmente sucede en la sala o la Corte Suprema, es recomendable que te apersones a hablar con los vocales, ya, porque si tú no lo haces, es posible también que te puedan multar. Quien habla, yo no he tenido ningún problema cuando he ejercido el cargo de curador procesal, pero más o menos de acuerdo a la capacitación que vamos a desarrollar y de acuerdo a la experiencia podríamos tratar de compartir algún tipo de idea para que ustedes puedan ejercer el cargo de acuerdo a ley. Porque lo que necesitamos es que ustedes representen bien al colegio de abogados, porque ustedes van en representación del colegio de abogados. Antes era como el doctor, que es muy cierto, que agarran y designaban a los amigos. Ya no es tanto así, porque los que están acá son las únicas personas que pueden ser curadores procesales estando en la nómina. Ya no podría poner en medio de los que en la nómina. Y normalmente, por una cuestión de transparencia, siempre tienen que ir tratar de sortear. Porque si por A o B alguno de ustedes se quejan del juez diciendo que están poniendo solamente a una sola persona,
es pasible de ser sancionado. Así como ustedes le pueden abrir un proceso administrativo disciplinario, al juez también le pueden abrir un proceso ante el ODEC. Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque tampoco nos vamos a ir a enfrentar y tratar de tener una enemistad con el magistrado. Entonces, vamos con la exposición y luego ya vemos las preguntas, guardemos las preguntas porque lo que queremos es un poquito inducir a que ustedes tengan un poco el conocimiento de lo que se está brindando ya a ustedes, se les mandó a través de sus correos, y luego de ahí las preguntas que puedan generarse. O sea, todavía nos quedan hasta las 9 de la noche y tenemos una segunda sesión que va a ser el día miércoles, ¿ya? Entonces, vamos a lo que viene a ser la figura de lo que nosotros entendemos como que quién es el jurado procesal. El jurado procesal es el abogado nombrado por el juez y obviamente conlleva de que al no poder emplazar válidamente a la parte demandada es que ustedes nacen como juradores procesales. El trámite de ese nombramiento hacia su persona lo va a tener que manejar el demandante. El tema de ustedes no va a ser ningún tipo de inconveniente cómo se desarrolló en el proceso. A ustedes lo que les importa en este caso es que la resolución diga su nombre de ustedes. Por lo general, las resoluciones que emite el juez, antes no era así, hace mucho tiempo te nombraban sin lo que ahora está regularizado y te señalaban el nombre del jurador y tú recién juramentabas, aceptabas el cargo e inclusive antes te personabas ante el juez y firmabas un acta de juramentación. Ya no es así. Ahora la misma resolución señala tu nombre e inclusive señala los honorarios por profesionales. Y ahora también hay algunos jueces que están señalando los honorarios solamente determinados montos tipos, 3 URP por ejemplo. Anteriormente te señalaban de acuerdo al porcentaje de la cuantía. Ya eso ha cambiado, algunos jueces tienen el criterio de señalar que por cada caso 3 URPs. El 3 URPs son más de 1000 soles. Estamos hablando de un solo proceso. Y eso está de acuerdo a lo que dice la jurisprudencia que estamos señalando. ¿Cuál es la finalidad de la curaduría procesal? En este caso nosotros tenemos que entender que de acuerdo al artículo 280 de lo que viene a ser la ley orgánica del Poder Judicial, lo que tenemos que buscar es que exista una legítima defensa de las partes. Entonces, en el derecho procesal civil no podemos estar nosotros pensando que el proceso se va a caer o el proceso no va a avanzar. Acá es una suerte del Código Procesal Civil que señala que el proceso no puede demorar y si demora ya es por culpa del accionante. Entonces tiene todas las garantías procesales. Tú no sabes dónde está la parte demandada, pero obviamente sí podemos encontrar algún tipo de herramientas legales para que el proceso continúe en ausencia del demandado. Pero en este caso la norma señala claramente de que debemos prácticamente garantizar la legítima defensa. Y es donde ustedes nacen como juradores procesales para defender a la persona ausente. Ahora, ¿quién designa al jurador procesal? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el único que designa es el juez. Ni el secretario ni el asistente. De repente muchos de ustedes han trabajado en el Poder Judicial y dicen, no, pero normalmente hay una sugerencia que lo hace el asistente o el secretario, no. Podemos decir sugerencias, recomendaciones, pero el que firma la resolución es el juez. El juez es la única persona que determina quién es el jurador procesal. Ahora, con relación al tema de la figura de quién está obligado a pagar los aranceles, en la práctica, obviamente, quien lo paga es el demandante. Y también, si nosotros nos ponemos a analizar ya la relación procesal o podemos entender qué está pasando aquí, por qué paga una sola persona, el proceso estaría inclinado a favor de una persona, ya es un tema que tampoco cabe a que uno como jurador procesal podamos ponernos a razonar o a filosofar si está bien o no. Yo personalmente podría llevarme a otro tipo de escenario y decir, pero ¿por qué tiene que pagar él? Entonces va a tener parcializada lo que viene a ser la defensa. Que tampoco no es así porque los tiempos han cambiado bastante. Porque anteriormente, cuando recién se estaba implementando esta figura, antes del registro que ustedes están viendo y están viviendo el día de hoy, la persona que era designada a jurador procesal tenía que entrevistarse con el demandante. Y el demandante te tenía que pagar y tú conciliabas con él los honorarios. Ahora no es así, o sea, tú no tienes por qué hablar nada con la otra parte. Ni siquiera la conoces a la parte demandante. Entonces el juez mismo señala en su resolución el monto de los honorarios que van a pagar. Y no estamos hablando que te pagan en dólares o en soles. Normalmente van determinados en URPs. Y la URP viene a ser el 10% de la UIT. Entonces eso va a ir cambiando, de acuerdo a cómo va cambiando el año 2023, la UIT va a cambiar también tus honorarios. Pero también tenemos que tener en cuenta que el simple hecho de que porque tú estás pagando la parte demandante no significa que tú estés parcializado para la parte demandante. Porque lo que se está persiguiendo un poquito en el proceso es prácticamente lo que es la imparcialidad. Y tú lo que tienes que hacer como un abogado de la parte demandada, de poder defenderlo de acuerdo a ley.
Hay casos en donde se ha visto curadores procesales que porque saben que le están pagando la parte demandante hacen una defensa como para cumplir. La idea no es eso tampoco. La idea es que el curador procesal ejerza una defensa de acuerdo a ley. Yo cuando ejercía el cargo de curador procesal decía, pero qué raro que el curador procesal esté presentando pliego interrogatorio. Él está haciendo una defensa ímpetua a favor del demandado, pero si que te pago soy yo. Entonces eso no es así. O sea, no es porque tú me pagues tengo que defenderte a ti. Yo estoy defendiendo a la parte demandada. Y ojo que también hay responsabilidad de parte del curador procesal si no ejerce una defensa de acuerdo a ley. Que no se da mucho, más que todo se daba en casos en donde la cuantía era muy grande. Yo he visto casos en donde antes de que se esté regularizando lo que ustedes están viviendo el día de hoy, te pagaban de acuerdo al porcentaje de la pretensión, igual que los arbitrajes. Lo que es la controversia, sobre eso te pagaban lo que viene a ser los honorarios como curador procesal. Y hay casos en donde se han discutido millones y millones de dólares y un curador se ha llevado más de 100.000 o 200.000 soles. Y obviamente, de acuerdo a lo que le pagaba, estamos hablando acá más de 20 años, en donde este curador no hacía defensa. Y lo que sí pasaba es que a futuro ingresó el demandado y se enteró que el proceso se había llevado hipotéticamente en su rebeldía, porque en la curaduría procesal no existe rebeldía. Entonces ahí tiene que ejercer la defensa ímpetu a la parte que se denomina curador procesal. Y como la defensa no fue muy buena, entonces lo que pidieron era nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y luego le mandaron una indemnización y lo denunciaron penalmente al curador procesal, porque había hecho una defensa totalmente errónea. Y no se llevó 1.000 soles, se llevó más de 200.000 soles. Esas cosas han ido cambiando, pero yo no creo que eso suceda en el caso de usted, pero sí tenemos que hacer por lo menos una defensa que considere adecuable a lo que corresponde a los intereses de la parte demandada, porque nosotros somos abogados y buscamos defender causas justas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque si bien es cierto, la parte demandante nos paga nuestros honorarios, pero no significa de que nosotros tenemos que hacer una defensa a favor de la parte demandante. Ahora, es muy cierto que en un primer momento lo paga la parte demandante, pero luego en liquidación, en etapa de ejecución, lo paga la parte demandada. Porque es así, o sea, quieren o no, me deben una cantidad de 200.000 dólares y te han pagado a ti como curador procesal un porcentaje y han pagado los aranceles, a la larga lo paga todo el demandante, pero cuando comienzan a embargar los bienes de la parte demandante, por ejemplo una casa, un carro, en liquidación, en ejecución, se va a liquidar el capital, los intereses y los pagos de costos y costas. Y el caso del curador procesal son los costos. Entonces ahí se va a tener que pagar lo que le costó a la parte demandante. O sea, a la larga en un inicio como si estuviera prestando el monto y a la larga lo paga la parte demandada. Entonces eso va a ser así. Entonces tenemos que tener claras las ideas, porque no es que porque lo pague en un primer momento el demandante, yo tengo que hacer una defensa a favor del demandante. Ahora, sí. En el tema laboral, porque también soy especialista en ello, de que dos jueces de juzgados de administradora laboral, especialidad, por ser auxilio judicial, iban al código y en plena audiencia de conciliación, donde se va a ver el tema de los honorarios y la parte demandante solicita el auxilio judicial que se le concede, han notificado al colegio de abogados para que se encargue de hacer el pago del curador procesal. El colegio de abogados no se apersona al proceso y deja que pase todo, fijan fecha de audiencia y juzgamiento, a uno prácticamente le obligan a que conteste la demanda en la audiencia y conciliación o días antes, ¿ok? Uno ejerce la defensa del codemandado, porque generalmente entramos como codemandados, ¿ok? Se sentencia y al final no podemos ver nuestro pago. Ese es en un caso. En otro caso me ha pasado que la parte demandante y el codemandado apelan la resolución donde el juez indica que debe la parte demandante consignar los honorarios del curador procesal. Generalmente esto se da en las audiencias de conciliación, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos, doctor, para poder enmendar esta situación? Porque realmente cada audiencia de conciliación, y no solamente yo, sino tengo colegas que son especialistas en el tema laboral, que nos hemos preparado, ¿ok? Podemos salvaguardar nuestro interés laboral, nuestro derecho
defensa de los intereses de nuestros representados. Entonces, Claro, pero ¿en dónde el Colegio de Abogados podría respaldarnos si realmente estamos solos? No, pero es que ahí es otro tema ya de ejecución de cobro, porque hay muchos mecanismos. Entonces ahí nos podemos nosotros estar una hora explicándole que... Claro, pero apercibimiento... No, pero sí se puede. Yo le voy a explicar muy sencillamente cómo tiene que hacer usted. En el tema de la figura de los honorarios, yo personalmente, yo nunca he tenido problemas. Yo he ejercido más de 10 años como curador profesor y siempre me ha pagado. O sea, nunca he tenido la mala suerte de que no me paguen. Y yo le explico, por ejemplo, cómo es el tema, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que deben estar presentados pensarán que el Estado no paga. El Estado es uno de los primeros que paga, recuerdo. En un primer momento no lo hace, obviamente. La parte demandada es defendida por los procuradores públicos. Y normalmente existe la figura de los apercibimientos, como dice la doctora. Esos apercibimientos terminan en multa. Y a mí me han tenido que correr traslado, lo que era la SUNAT en su momento, y me dijo claramente de que por el cambio de funcionarios no se había pagado oportunamente, pero ya se había pagado. Y le preguntan al Jurado Procesal si es posible o no que pueda opinar con relación a la multa. Yo le dije que no hay ningún problema, que si es un tema funcional, no necesito que le pongan la multa, y me han pagado. Entonces normalmente se paga. En el caso del proceso laboral que dice la doctora, ella tendría que hacer un tipo de defensa paralela, que es que también es muy cierto que el tema de la curaduría procesal no es que todos te van a pagar pues así 100%, o sea, es un tipo de trabajo en donde si todos pagaran, qué felices seríamos todos. Hay casos que no te va a pasar lo que le ha pasado a él. Pero obviamente en este caso lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la defensa tiene que ejercerse. Primero porque si tú no la ejerces, ofician al colegio de abogados y te hacen un proceso administrativo disciplinario. En el caso de la doctora se supone que tiene que hacer su defensa, tiene que contestar, tiene que estar respondiendo, pues no la multa. En este caso, ella tiene que pedirle al juez que lo multen al demandante. Y la multa se da, porque los jueces laborales multan rápidamente. Y esas multas no se las va a salvar porque se va a una oficina de cobranza de multas como no era antes y pueden embargar. Pero ya, ¿cómo hacer la defensa en este caso? Ahora, dice que tiene que pagar el colegio de abogados. Obviamente que cuando se va a perder en un proceso laboral, hay un porcentaje que se le da en honorarios al colegio de abogados. O sea, hay un fondo. Hay un fondo, porque se supone que cuando pierden un caso laboral se pagan los costos y hay un porcentaje aparte que se paga al colegio de abogados. Y si no se paga al colegio de abogados, a esa persona también la multa. Entonces, en el caso del demandante, si no quiere pagar, supone que uno tiene que entrar ya a la labor de un abogado de defenderse uno mismo. Yo podría dar muchos consejos porque el tema no es mío y estamos en otro tema, pero muy rápido más. En el caso de esto, lo que se tiene que hacer es aplicar los apercibimientos contra la parte demandante. Y entonces lo que tienes que hacer tú es embargar. Se embarga nomás, porque te tienes que dar los embargos. Y obviamente tienes que hacer un trabajo más, porque obviamente son dos casos. Al tener como 20 casos que sí te pagan, hay obviamente algunos casos que no se dan, porque es parte del trabajo, o sea, es el riesgo de defender en donde no sabes quién es la persona que contrata directamente contigo. Y el otro tema, que se puede dar el caso, porque es así, aún así no le pagan a ella, entonces tendría que hacer un proceso paralelo, ya, de obligación contra la persona que tiene que pagar. Y tendría que hacer un nuevo proceso y en donde tiene que aplicar la medida cautelar del caso. O sea, todo se puede. Obviamente, de un caso tan sencillo que tú podías haberlo tenido, en que solamente se defensa y te pagan, bien, pero hay casos que no. Lamentablemente, hay de todo. Si tienes suerte, no te toca eso. Pero si te toca, tienes que aplicar la norma. Ahora, hasta que se cumpla un proceso laboral que con la ley procesal laboral de trabajo señala que no demora menos de un año, mentira, eso demora más. Porque ya colapsó el sistema en el caso laboral. Entonces tienes que estar, como ya tú estás en este trajín, tocar la puerta al juez, decir, juez, me he presentado este documento, yo estoy para apoyarlo, por favor saque eso. Tiene que darse. Los jueces, cuando tú le tocas la puerta todos los días, no te quieren ver. O sea, de todos los que están acá, los señores todos los días tocan la puerta. Tengan por seguro que su cliente ya sale primero que ustedes, porque todos los días están. Pero si vamos a esperar que el juez lo va a hacer, no lo va a hacer, porque el sistema es así, lamentablemente es así. Ahora existe un sistema donde tú pides audiencias virtuales con el juez y te atienden. Muchos dicen que el juez te escucha, a mí sí te atienden. No sé si tendré suerte, pero me atienden. Y si no, le toco la puerta al juez.
y igual me tiene que atender. Entonces, el trabajo del abogado litigante es ese. No es igualito que un abogado que está sentado en su escritorio esperando su sueldo a fin de mes. Totalmente diferente. El que está litigando la suda, pero también gana más que el que está sentado. Hay meses que el que está sentado gana 2.000 soles, y hay meses que tú estás ahí que no recibes mucho, y hay meses que recibes 4 meses más que lo que recibes está sentado. Es así el negocio. Entonces ese es el tema. Entonces el tema de la curaduría es este. Pero vamos terminando, como le digo, porque el tema de las estrategias de cobranza y todo eso ya sería otro tema diferente. ¿Ya? Y como le digo, nuestra norma procesal nos da todas las virtudes de poder hacerlo. Lo que necesitamos solamente es que tú seas hiperactivo. Nada más. La norma está ahí, pero tienes que ser hiperactivo, tocar la puerta. El juez te atiende. Tenlo por seguro, porque aquellos que trabajan en el sector público, trabajan en el Poder Judicial, todos los días que venga ese abogado tú no lo quieres. Y como tienes 1000 expedientes, sácate ese expediente de esa persona que viene todos los días a molestar. Sácalo. Por eso le digo, o sea, el litigante es ese. Ese es el litigante que camina, ese es el que cambia zapatos de carro porque se le acaba la suela. Pero el que está sentado, ese tiene un zapato que dura 4 años. Porque es así. Chiquitito más porque tenemos que continuar con la exposición. Sí. En el caso de la doctora, yo le sugeriría hacer un poder en el mismo proceso por los valores profesionales. Ese también es otra estrategia. Obviamente es así. Es así. Hay muchas herramientas. El juez te hace el copia de todo el proceso y te da. Se hace, o sea, ahora es más engorroso porque tú lo que quieres es hacer una defensa limpia y ganar tu dinero sin hacer, es cierto, pero hay casos que son así, pues. O sea, pero no siempre es así, de 10 son 2. Ahora, si te toca todo, ya es mala suerte, no creo que sea así, ¿no? Porque, como le digo, hay que hacer defensa, no te preocupes, igual te van a pagar, van a demorar que te paguen. Algunos te pagan rapidito, algunos no. Y cuando es el Estado, nunca digan no, el Estado es el único que no quiebra. Tú puedes quebrar, el Estado no va a cobrar, siempre te paga. Y el Estado no le gusta que lo multen, porque si lo multan al Estado, lo sancionan al procurador. Entonces hay que tener claro, tú contestas más, después ve los mecanismos, cómo te pagan. Vamos a lo que viene a ser los efectos que genera el incumplimiento de la función curador procesal. Ahora, se contraviene a lo que viene a ser la figura procesal, en donde prácticamente nosotros tenemos que aceptar y no podemos dejar en indefensión a la persona que nos han encargado para defenderla. En caso no lo hagan, sabemos que nosotros podamos tener algún tipo de sanción por incumplimiento. ¿Quién sanciona al curador procesal por caso de negligencia? Hay un plazo para poder apersonarse al proceso y obviamente que la finalidad es que exista una defensa de acuerdo a ley. La negligencia es sancionable. Ojo que cuando hay audiencia el curador tiene que estar presente. Si el curador no se presenta, lo multan. Y esa multa no te la saca nadie. Ahora, las normas no lo dicen, pero sí existe un reglamento en el caso del Colegio de Abogados de Lima. Hay jueces que te ofician al Colegio de Abogados de Lima. Entonces tienes que ir teniendo muy claro lo que tú tienes que hacer en este tipo de procesos. Si tú sigues una agenda, contestas la demanda, vas a las audiencias, no vas a tener problemas. Y si tú no puedes aceptar un caso que te están recomendando, presentas un documento que no lo vas a hacer. Ahora, también es muy cierto que muchos de ustedes cuando dicen a honores no acepto, dicen, tienes que aceptar uno por lo menos. Pero luego comunicar al colegio que ya asumiste. Porque el vocal, el juez no sabe que tú ya asumiste una defensa gratuita. Tienes que asumir una por lo menos. Así lo que dice tu reglamento del Colegio de Abogados de Lima. Y cuando ya tienes una, si tú quieres aceptar una segunda. Pero si no vas a aceptar, tendrás que decirle, señor juez, yo no acepto porque ya asumí una gratuita. Pero tienes que contestarle, porque si tú no contestas, pasa el plazo y tienes responsabilidad. Ahora, en el caso de la figura de la curaduría, cuando hay más de una persona, normalmente es recomendable que sea uno por cada persona, ¿ya? Porque no podemos nosotros pensar de que vamos a tener un solo curador para un grupo determinado de personas. Entonces lo recomendable es que cada uno tenga su propio curador procesal. ¿Quién está obligado al pago de la remuneración procesal? Ya hemos dicho que quien está a cargo es la parte demandante. Ahora, entendamos claramente que eso también en liquidación, en ejecución, va a tener que pagarlo la parte demandada. En un primer momento, como si lo estuviera prestando, es la parte demandante.
puede invocarse abandono del proceso cuando existe un curador procesal, no procede. No procede porque es una figura sui generis que lo regula nuestro Código Procesal Civil, en donde no puede quedar en indefensión la parte demandada. Tampoco opera la rebeldía, porque si tú no contestas dentro del plazo de ley, lo que va a pasar es la subrogación. Nombran a otro curador, pero no procede la rebeldía. Pero ojo, que si te subrogan, ya sabes muy bien que o viene la multa o tienes tu proceso administrativo disciplinario. Entonces hay que cuidar mucho ese tema. Si tú contestas, si tú asistes a las audiencias o comunicas que no puedes, no vas a tener ningún problema. Ojo que también las intervenciones como curador procesal son muchas de cliché. El aceptar, el juramentar, los requerimientos, las contestaciones, las apelaciones, van cambiando de acuerdo a la materia, pero también tenemos que tener en cuenta que son formatos que tú vas a tener que ir practicando. Y no es muy difícil el tema. Ahora, en el tema de la presentación de curador procesal, ¿se agota con la contestación de la demanda? No. Que claro que es importante la contestación porque ya prácticamente se identificó la relación jurídica procesal válida. Porque ya existe una persona que está defendiendo la parte demandada. Pero ojo que se agota cuando ya está en estado de ejecución. Quiere decir que tú tienes que ir a la apelación. Vas a la apelación y va a quedar ejecutoriada y baja su ejecución, desaparece el curador procesal. Automáticamente desaparece. El curador procesal también desaparece cuando aparece el demandado. Porque a veces el demandado se entera extraoficialmente que había un proceso y se presenta, automáticamente tú te desvaneces. Ya no estás más. Quería preguntar, doctora, que está atrás de usted. Sí, le escucho. Quería preguntarle, ¿el juez pone la multa a su discreción? ¿Cómo está multa? Depende de lo que el juez pueda determinar. Normalmente lo multan a los curadores media URP, a veces una URP. No lo sé lo máximo, te puedes poner más. Eso es criterio del juez. Depende de la temeridad que ha actuado el curador. Uno de repente puede ser que no va a la audiencia y no comunica nada y frustra a la audiencia. Ahora, puede hacer caso que no va a asistir y comunica estoy enfermo. O cualquiera se puede enfermar, porque el único que puede estar es el curador, no puede estar otra persona. Es muy diferente en el caso de la persona demandada, que la norma dice que si él no va a ir, él puede presentar un certificado médico, puede representarse por otra persona. Pero el curador es la única persona que tiene que estar ahí, que se puede enfermar, imagínense que le dé COVID. No va, entonces se presenta el certificado médico, se tiene que dar una nueva fecha. Ahora, normalmente en el caso de las relaciones procesales, demandante y demandado, no hay nueva fecha para audiencia, pero también tiene un tratamiento muy significativo el curador procesal. Yo he tenido muchos casos en donde se me cruzan las audiencias y le digo, señor juez, no puedo dar fecha, y prorroga y lo prorroga, y le da una nueva fecha, porque eres el único que va a estar ahí. O sea, tú no eres reemplazable. Tú no puedes agarrar y delegar esa representación a otro abogado. Tú tienes que estar en carne y hueso en ese lugar. Pero si tienes en ambas fechas la misma fecha, tienes tú dos diligencias, después tiene que reprogramar. Que no se da porque el Código Procesal Civil dice que no se puede reprogramar las audiencias. Se aplican el 203 del Código Procesal Civil y se archiva el proceso. Pero para el caso de la defensa que está a cargo de ustedes como curadores, no se aplica el 203, no se puede aplicar. Lo máximo que puede hacer el juez, si tú no asistes y no hay justificación, te subrogan y te multan. Es lo único. Pero es una figura sui generis, porque lo que se está persiguiendo es que la parte demandada esté defendida válidamente por una persona. Porque el señor no existe en el proceso. Y lo que está haciendo nuestra norma es darle una celeridad procesal al accionante en un proceso para que pueda caminar de acuerdo a ley y garantice la legítima defensa. Es lo único. Pero obviamente si tú haces una buena defensa, brillante sería, porque a la larga, por más que el señor demandante esté solo, tú puedes ganarlo el proceso. Y también es muy cierto que en el aspecto procesal, ubicándose la parte demandada pero no sea persona y siendo rebelde, no significa que el demandante gane el proceso. Entonces también sucede en el caso de ustedes, pero tenemos que tener en cuenta que esta figura de desarrollo ya depende de ustedes cómo ejercen una defensa. Vamos a la figura del artículo 61, que el curador procesal es un abogado nombrado por el juez a pedido del interesado y que interviene en el caso siguiente. Cuando el curador
sea prácticamente en este caso, no sea posible su emplazamiento por ser indeterminado e incierto. Por ejemplo, hay casos en donde sucede, porque a veces algunos pueden pensar que uno está inventando, no sé cómo se ha dado en caso de RENIEC, en donde pone su dirección y a veces el notificador va y es una avenida. Y es una avenida, o sea, no lo encuentras a la persona. Él no puede vivir en una avenida o en un parque. Y muchas veces, ¿cómo puede vivir en un parque? No, porque hay casos en lugares alejados en Lima Cuadrada, en donde hay personas que han, por invasiones de algunos linderos que no les corresponden y son áreas públicas, y la RENIEC le ha dado esa dirección. En algún momento vivía, pero luego la municipalidad hizo un parque. ¿Cómo lo notificas? Si es un parque, ya no está, es indeterminado. Entonces tú tienes que indicarlo y en ese caso procede la figura del curador procesal. Cuando no se puede establecer o se suspenda la relación procesal por incapacidad de uno de ellos. O sea, puede ser que sea una persona que en este caso pues haya caído en desgracia mental y como consecuencia necesita una persona que lo representa. Cuando existe un impedimento, según lo dispuesto en el artículo 66, también hablamos de un incapaz, o cuando comparece su sucesor procesal. O sea, quiere decir que estamos hablando de los herederos. Y puede ser el caso que todavía no exista lo que viene a ser un emplazamiento de los herederos. La palabra de sucesión procesal es parecido a lo que viene a ser la sucesión en el derecho de familia. Quiere decir que cuando una persona que es el causante que fallece, sus hijos que son herederos legales son los que asumen los derechos. En el caso del derecho procesal es igualito. La sucesión procesal viene a ser reemplazado una de las partes, en este caso el demandado, por otra persona, pero todavía no se encuentra. Entonces en este caso la norma señala que debe ser defendido por un curador procesal. Ahora, la falta o ausencia o impedimento del representante incapaz. En el caso de la ausencia del impedimento del representante del incapaz, se aplica de la siguiente manera. Cuando hablamos del incapaz, estamos hablando de las personas que no tienen la capacidad de poder determinar entre lo bueno y lo malo. Estamos hablando que no tienen la capacidad de discernimiento. Cuando el incapaz relativo no tenga la representación legal, entonces quiere decir en este caso se designa a ustedes para que lo representen. Cuando el incapaz represente, ausente o el juez nombre un curador procesal con los presupuestos que determina la ley. O sea, quiere decir que el juez considera que esta persona no tiene un representante legal, tiene que ser representado por un abogado designado por él, denominado curador procesal. Y en este caso se confirmará prácticamente si fuera idónea la designación, y también se procederá al nombramiento del curador procesal cuando el juez advierte aparición de un conflicto de intereses entre el incapaz y su representante legal. Puede darse el caso, y sucede también en la vida real, de que la persona que representa al incapaz se quiere apropiar de los bienes. ¿Cuántos familiares directos hay frente a la ausencia de los padres, en donde los tíos o los primos que son mayores quieren aprovecharse de los bienes del incapaz? Entonces, en este caso, si el juez lo advierte, el juez podría designar un curador procesal. Ojo que eso queda a criterio discrecional de los jueces. Muchos jueces en la práctica no se hacen problema y siguen el trabajo. Pero lo ideal sería que hay jueces que representan, en este caso al Estado, y verifiquen que existen inconvenientes en lo que viene a ser la decisión, o que se quieran apropiar de los bienes de este incapaz, en donde conlleva en este caso la designación de sus personas. Quiere decir que el curador procesal no solamente va a intervenir en temas de lo que es obligación de dar su dinero, en temas civiles, en temas laborales, o en temas que viene a ser también el derecho de familia. Es un tema un poquito más complicado porque ahí hay muchos intereses contrapuestos. Ahora, el artículo 55, el órgano de auxilio judicial, son ustedes, igual que lo que es un depositario, un perito u otros órganos que determinan la ley. Lo preguntó uno de sus colegas diciendo claramente que nosotros como curadores procesales somos órganos de auxilio. Y por ser órganos de auxilio tenemos funciones, tenemos obligaciones, tenemos derechos y tenemos también un derecho que nos paga. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que actuar como idoneidad. Ahora, por eso tenemos que juramentar y aceptar el cargo. Actualmente solamente lo hacen por un escrito. O sea, todo ha sido prácticamente ya en una situación más célere posible, porque anteriormente era más, en este caso, ceremonioso, porque tú tenías que ir a donde el juez tenía que levantar un acta, tenía que verte, tenías que firmar frente al juez, poner una huella digital, certificar que tú eres la persona que está juramentando.
algunos eran más ceremoniosos todavía, que te decían que si tú vas a cumplir con los deberes deónticos, con probidad, con buena fe, lo mismo que cuando uno juramenta cuando es abogado, cuando ya está frente al jurado y donde determina que tú vas a ser un abogado y que vas a defender causas justas. Idéntico, pero ya eso ha ido cambiando en un papel simple en donde tú consignas el documento diciendo que tú aceptas y juramentas y que vas a defender de acuerdo a ley. Vamos ahora a lo que viene a ser el aspecto procesal que a nosotros nos interesa para saber más o menos cómo podemos desarrollar lo que viene a ser una defensa en el proceso, porque ya tenemos una idea general de lo que viene a ser la designación del jurador, tus obligaciones, tus deberes, cómo te designan, en qué momento intervienes, cómo son los pagos de los honorarios. Ahora vamos viendo un tema ya que nos interesa como abogados en ejercicio, porque el jurado procesal es un abogado. O sea, quiere decir que tiene que tener prácticamente el ABC del derecho para poder un poquito hacer una defensa de acuerdo a ley y represente pues este ilustre colegio de abogados con esa hidalguía que nosotros queremos. Por eso se preocupa mucho por estos cursos de capacitación, no como en otras instituciones donde solamente vas, te inscribes y pones tu CV. Acá lo que nosotros queremos es que ustedes ejerzan una defensa, porque quien les va a dar prácticamente a ustedes la licencia para poder hacer defensa para las personas que no tienen, en este caso, la ubicación, y sea una persona que no sepamos cuál es su domicilio o su ubicación, sean ustedes, pero lo hagamos bien. O sea, lo que nosotros tenemos que dejar bien en nombre es el ilustre colegio de abogados. Creo que había una persona que quería intervenir. Sí, le escucho, doctora. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta. Los servidores públicos o empleados públicos que reciben una remuneración del Estado pueden ser curadores procesales. Mira, la norma no nos dice nada frente a ello, pero tenemos que empezar en algo